El nuevo Dios de hoy en día es la ciencia y eso nos está llevando a intelectualizar mucho, con respecto a la cerveza polar, pues es divina, súper buena, es raro que en México no la vendan, porque Por ya la vendían, allá vendían la del oso, la Pilsen polar, la Solera y bueno si puedes probarla pruébala, no te vas a arrepentir y gracias por todo Mos. a ti, querido amigo, dices que el nuevo Dios de hoy en día es la ciencia y eso nos está llevando a intelectualizar mucho. Estoy curioso por saber cómo llegaste a esta conclusión, Andrei. ¿Tú lo concluyes o escuchaste que lo dicen los demás? ¿Es verdad que el nuevo Dios de hoy es la ciencia? Yo pensaría que el TikTok, amigo, no la ciencia. Yo pensaría que las redes sociales, no la ciencia. Yo pensaría que el progresismo, no la ciencia. El woke, la cultura woke, la cultura de cancelación, la cultura de segregación. Ese es el nuevo Dios. Que no puedas ponerte frente a la cámara y decir, no estoy de acuerdo con lo que dice él, y alguien de pronto venga y te quiera cancelar o funar. El nuevo Dios, tal vez, utilizando la metáfora, son las redes sociales y la poca tolerancia que tenemos a los diferentes enfoques de los que quieren hablar. Pero la ciencia, amigo, ¿en qué momento la ciencia en nuestros días se entronizó? ¿Cuándo? Cuando gracias a ella es que puedes escribir en este momento una pregunta y yo leerla. Gracias a la ciencia, tecnología, lógica y aplicación. Tampoco soy cientificista, es decir, que todo es ciencia. No, claro que no. Pero llevar a la ciencia como Dios en nuestros días, en pleno 2020, es cuestionable. Lo cuestiono con toda honestidad, querido Andrei. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Podría yo llegar a esta conclusión si de pronto en todos los canales de televisión hay un científico hablando y diciendo que la ciencia es lo mejor? ¿Podría yo llegar a esta conclusión si en todas las redes sociales solamente los científicos controlaran todo lo que se está diciendo allí? La prueba es que hay tal aberración o distorsión que cualquiera puede decir lo que se le pegue la gana, incluso que el planeta es plano, porque es planeta. La Tierra es plana, porque es planeta. Si alguien está diciendo eso y además hay un congreso mundial cada año de terraplanistas, ¿es verdad que el Dios es la ciencia? Y por eso estamos intelectualizando cuando la ciencia no describe al mundo que conocemos como una cosa plana, sino más bien como una esfera, que son las explicaciones que da la ciencia. Ok. Pero si fuera un nuevo Dios, quiere decir que ha habido otros dioses. ¿Cuáles eran los dioses previos al de la ciencia de hoy de nuestros días? ¿Vas a decir que la religión? ¿Que la filosofía? ¿Que las matemáticas? ¿Que la sociedad? ¿Que la política? ¿Cuáles son los otros dioses, Andrei? Me gustaría también que pudieras compartir eso. ¿Cuáles son esos otros dioses que había antes del nuevo Dios? Por eso es interesante no ir repitiendo los argumentos solamente porque sí. Porque este argumento lo he escuchado muchas veces. Yo no estoy de acuerdo, por eso no lo repito. Pero me he hecho las preguntas que te acabo de hacer. Si esto es verdad, entonces ¿por qué hay tanta visión del mundo fuera de la ciencia? Cualquier persona hoy puede tomar un teléfono, grabarse y decir cualquier cosa, al grado que sí puede llevar a personas que no participan del método científico a creer que lo que se dice es verdad. Y no porque el método científico de la ciencia sea la verdad, pero por lo menos es un método que nos ha ayudado a describir los fenómenos que vemos. Se ha llegado a pensar que la ciencia te descubre la verdad, pero no es así. La ciencia describe lo que en este momento represente para nosotros algo de interés óptimo. Un interés que nos puede ayudar a comunicarnos con los teléfonos celulares. La ciencia nos ha ayudado a saber cómo funciona eso y cómo lo podemos replicar. Gracias a que tenemos ciencia, podemos llamar. Pero gracias a que tenemos lingüística, que tenemos el uso de la razón, podemos hablar. O sea, el teléfono no es por sí misma herramienta de comunicación única, sino que necesitamos nuestra boca, necesitamos nuestras ideas para expresar lo que queremos hablar en un teléfono celular. Entonces ahí la ciencia no puede entrar en la manera en la que hablamos. Nosotros sí podemos pensar sobre lo que hablamos, la ciencia ya no. Pero eso no significa que la ciencia no tenga un lugar en nuestra sociedad.
un lugar que se ha ganado a lo largo de los siglos. Pero eso no significa idolatrar. El cientificismo, perdón por no decir bien la palabra, cientificismo, fue una corriente que hace un par de, tal vez ya un siglo atrás, sí se colocaba la ciencia como la única manera de explicar todo. La única. La ciencia tenía que ser vista como el nuevo Dios. Pero hace un siglo, querido amigo, hemos cambiado. Ya no queremos ver a la ciencia como eso. Ahora, los que pusieron a la ciencia tampoco eran necesariamente científicos, porque la ciencia simplemente es una disciplina. Entonces separamos al científico de la ciencia. El científico es el humano que puede idolatrar a la ciencia. Y ahí es donde se genera el humano que se obsesiona con algo y que lo entroniza. Ahí sí estamos de acuerdo, pero es cosa del humano, no es cosa de la ciencia. Es como decir, nuestro mayor problema es que las matemáticas nos destruyen la vida. Porque yo cuando era pequeño, un maestro de matemáticas me reprobó muchas veces cuando estaba haciendo las ecuaciones diferenciales. Bueno, no, las matemáticas no te destrozaron la vida, sino que más bien tuviste a un humano que aplicaba las matemáticas y no te enseñó cómo se utilizan. Ahora dice Andrei, me refiero al hecho de que ha sido mal utilizada por muchos y no ha habido un freno sobre esto, pero la ciencia también es muy útil cuando le das uso adecuado. Efectivamente, la ciencia entonces en realidad es una herramienta para la sociedad en el momento que tú mismo, querido Andrei, lo ves como algo que se utilice. La ciencia se utiliza. Un mal uso de la ciencia puede llevar a la destrucción de una comunidad a través de interacciones de fisión nuclear. Las bombas. Es el mal uso o es un uso inadecuado para nuestra propia sobrevivencia. Si usamos mal la herramienta de la ciencia nos dañamos, pero si la usamos bien podemos incluso resolver muchos problemas humanos. Entonces podemos ver que la ciencia en sí no es el problema es cómo la usamos. Y que ahí es donde yo conecto con el curso de milagros. El curso te dice las ilusiones no son temibles, sino cómo las estás usando. Si utilizas las ilusiones de una manera como una herramienta para atacar, será temible para ti lo que ves. Pero si utilizas las ilusiones para unirte, las ilusiones representarán un apoyo. Porque efectivamente el curso de milagros no te dice que te desapegues de las ilusiones como lo podría ver alguien que tergiversa con el Vedanta, sino te dice las ilusiones no necesitas desapegarte de ellas, sino ponerlas en manos del Espíritu Santo para usarlas como el Espíritu Santo te diga. Es un camino diferente al desapego. Así que, si la ciencia es una ilusión, puedo ponerla en manos del Espíritu Santo para que sea usada en el enfoque de la facilitación de la paz. Y ahí es donde ya tenemos un buen tema para poder desarrollar. ¿Qué te parece, querido Andrei?